Una una ley cósmica muy importante. El tema es la balanza cósmica. Incuestionablemente, mis estimados amigos, nosotros estamos regidos por muchas leyes. Algunas de estas leyes las conocemos más o menos y otras son completamente desconocidas para nosotros. El karma es una ley que se ha vuelto muy popular hoy en día. Por donde quiera mencionamos nosotros la palabra karma. Sin embargo, no la hemos comprendido. Porque si hubiésemos comprendido lo que es esta ley cósmica trascendental, entonces no nos iría tan mal, no nos comportaríamos como nos solemos comportar. Y el hecho es de que las consecuencias que tenemos ahorita a nivel mundial son desastrosas y a nivel personal también. Y esto quiere decir que no hemos comprendido, no hemos entendido, no hemos andado en lo que es la ley del karma. Karma es una palabra sánscrita que quiere decir acción. Es lo que quiere decir karma. Entonces está el buen karma y está el mal karma. Toda acción, que es lo que quiere decir karma, trae una consecuencia. Si nosotros hacemos el bien a los demás y tratamos a las personas correctamente y nos comportamos en una forma recta, tenemos un recto pensar, un recto sentir y un recto obrar, entonces esa acción, ese karma, va a traer un buen karma, una buena consecuencia, va a traer salud, bienestar, bienestar en nuestra familia, bienestar en nuestro hogar, bienestar en nuestros hijos. Pero si por el contrario nosotros actuamos en forma deshonesta, mentimos, adulteramos, abusamos de nuestras energías creadoras, estafamos, bueno, pues entonces esas acciones van a traer unas pésimas consecuencias, va a traer enfermedad, dolor, miseria. En sí, esto sería el karma, hablando en una forma muy sintetizada, pero los grandes maestros de la humanidad han venido a instruirnos sobre muchas cosas y entre ellas la ley del karma. Pero específicamente nos han venido a enseñar un Jesús, un Buda, un Quetzalcóatl, un Hermes Trismegisto, un maestro Samael, nos han venido a instruir sobre la forma de cancelar, de eliminar, de matar esos karmas. Y eso es lo que nos proponemos con este mensaje de Navidad del 2024 sobre esta balanza cósmica. Dar a entender, comprender el sistema para poder nosotros trascender la ley del karma. Entonces, imaginemos nosotros una balanza cósmica en donde se equilibran todos los aconteceres, desde lo infinitamente pequeño hasta lo inconmensurablemente grande, está regido por esta ley. Pero no es una ley de venganza, no, así se ha entendido hoy en día, como un castigo, no, es más bien una ley de compensación, una ley de equilibrio. Imaginemos nosotros esa balanza y pongamos nosotros en uno de los platillos de la balanza las obras que hacemos positivamente. Ayudar a una persona que no sabe trabajar, instruirle para que se gane el pan de cada día, enseñarle algún oficio, algo. Al hambriento, pues darle de comer, al desnudo vestirlo, al sediento, pues darle de beber. Enseñar al que no sabe. Bueno, pues entonces ahí vamos a colocar las obras buenas, las obras positivas en ese platillo de la balanza cósmica, pero del otro lado coloquemos nosotros pues las acciones deshonestas, que mentimos, que robamos, que estafamos, que envidiamos, que injuriamos, que levantamos falsos, que adulteramos, que abandonamos, que somos ingratos. Eso va a colocarse en esos platillos. Si resulta de que las obras buenas pesan igual en cantidad y en magnitud que las malas,
¿qué pasará? Pues nada, las obras buenas cancelan las obras malas. Y no pasa nada, ni bien ni mal pasa. El problema, mis estimados amigos, es cuando se exceden las obras malas de las buenas. O sea, hay más obras malas que buenas. Ese excedente es lo que atrae un mal karma, malas consecuencias, en cantidad a lo que se excede de las que no pudieron ser canceladas con las buenas. Igual pasa, pero ya es muy raro, cuando se exceden las obras buenas. Entonces se cancelan todas las obras malas y queda un excedente de obras buenas. Eso trae un buen karma, que también se llama en sánscrito dharma, porque la palabra dharma quiere decir premio, ley, compensación, enseñanza. Y aquí se traduce como premio. Y entonces esas obras buenas que se exceden trae un capital cósmico que nos puede dar bienestar, salud, alegría, estabilidad. En realidad, esta ley del karma, si bien es un término hindú, pues la vemos en todas las partes del mundo. Véase en Gálatas, en la Biblia, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está aquí perfectamente definida. Si sembramos nosotros manzanos, no vamos a cosechar peras. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Si nosotros sembramos calamidades, pues eso es lo que vamos a cosechar. Y Jesús, el gran maestro de maestros, casi hasta menciona la palabra karma. Vea nada más, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El maestro de maestros, el gran Kabir Jesús, hablándonos de esta ley extraordinaria. Y si nos vamos a Buda, no, pues Buda, tenemos nosotros grandes enseñanzas sobre la ley del karma. Si uno agarra el Dhammapada, que es donde se condensaron las frases principales del maestro Buda, vamos a encontrar un sinfín de enseñanzas sobre el karma. Y en otra de sus enseñanzas nos dice el maestro Buda, no ofendas a los demás, como no quieras verte ofendido. Confucio, el gran maestro, también nos da a entender lo que es esta ley. Lo que no desees que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. En un conjunto de diálogos que escribieron del maestro Confucio, quedó esta parte de la ley del karma. Bodhidharma, un maestro budista, también nos enseña sobre esta importantísima ley y nos da a entender que si algo estamos viviendo de bienestar, algo estamos viviendo de salud, eso es porque en el pasado se sembró una semilla buena. Y nos dice, si debemos ser bendecidos por una gran recompensa, o sea, uno dice, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué hice? Estoy enfermo, no me va bien los negocios y a aquella persona sí le va bien. Bueno, pues si debemos ser bendecidos por una gran recompensa, como la fama o la fortuna, es el fruto de una semilla plantada por nosotros en el pasado. Eso nos dice Bodhidharma. No es más que la cosecha de una semilla que se sembró con anterioridad. Bueno, pues eso es la ley del karma. Vamos a seguir ahondando en esta maravillosa ley. Y claro que es una ley que no es la ley del talión, no, no es ojo por ojo, diente por diente, no es una ley de venganza o de castigo, es una ley que está regida por principios inteligentes superiores, por maestros de la gran fraternidad blanca. Y así nosotros tenemos como
hay un jerarca de la ley que se llama Anubis y hay un palacio de la ley para regir esta maravillosa ley. Esto quiere decir que está gobernada por maestros, por seres que están más allá del bien y del mal, por seres que han trascendido las leyes mecánicas de la naturaleza, que han disuelto sus defectos psicológicos. Y vamos a encontrar en los mundos superiores un palacio de la ley. En ese palacio de la ley hay balanzas y espadas. Las balanzas como símbolo de la misericordia y las espadas como símbolo de la justicia. Esto es muy interesante porque justicia y misericordia son los pilares de la ley. Debe de equilibrarse para que pueda manejarse este universo. Y nosotros imitando eso que está en el universo, eso que está en la naturaleza, en nuestro hogar, en nosotros mismos, entonces nos iría mucho mejor. A veces, cuando uno actúa con pura severidad, entonces las cosas salen mal. Por ejemplo, en la familia, hace unas décadas se actuaba con mucha severidad con los hijos y salió una época de personas pues traumada, resentida, con deseos de venganza, iracunda, furiosa. Ahora, en estos días, se ha ido al otro lado del péndulo. Ahora todo lo complacemos a los hijos, todo, todo, todo. No queremos que se moleste, no queremos que trabaje, no queremos que haga nada. Entonces, nada más hablamos de perdón, de misericordia. Sí, sí, está bien, hiciste algo mal, bueno, ni modo, ya pasó, etcétera. ¿Y qué estamos creando? Pues una humanidad, unos muchachos, unos niños irresponsables, que quieren todo facilito, que no quieren hacer nada y que no saben hacer nada. Entonces, se necesita un equilibrio. Si no hubiera justicia, entonces podríamos hacer lo que nos viniera en gana y crearíamos un desorden. El universo se llama cosmos y cosmos quiere decir orden. Y para que exista ese orden necesita que haya leyes que permitan ese equilibrio. Así que necesitamos las balanzas y las espadas. Y asimismo se encuentra en el árbol de la vida. El árbol de la vida tiene tres pilares, el árbol de la vida de la Cábala. El árbol de la vida con sus 10 sefirotes o 10 semillas divinas. Tiene un pilar de la justicia, curiosamente, un pilar de la misericordia. Los dos pilares del árbol de la vida, izquierda y derecha, nos hablan de esos dos pilares de la ley y curiosamente el pilar de en medio es el del equilibrio. El maestro Anubis es un maestro que está muy exaltado, es un ser muy elevado y rige la ley del karma. Es un maestro que gobierna esta ley. Entre los griegos se llamaba a los gobernantes arcontes. Arconte quiere decir gobernador y generalmente se utiliza esta palabra para mencionar a todos los regentes de la ley. Si bien el maestro Anubis es el regente principal de la ley, hay en los mundos superiores de conciencia muchos maestros del karma, muchos, inclusive abogados superiores del karma, e inclusive hasta verdugos cósmicos. Bueno, la palabra verdugo nada más es para que nos demos una idea de maestros que aplican la ley. Y en estos lugares, en este palacio que se encuentra en el mundo molecular o mundo astral o mundo de los sueños, aquí se encuentra el Palacio de la Ley, tiene una forma de herradura y dentro hay muchas balanzas y espadas para indicarnos ese equilibrio que debe de existir en nosotros. Y también ahí encontramos nuestros libros en donde está anotado todo lo que hacemos, pensamientos, sentimientos, acciones, ahí está anotado en esos libros que se encuentran en ese palacio de la ley. Claro que sería magnífico que nosotros saliéramos en cuerpo astral conscientemente para ir a revisar esos libros, para ver qué hemos hecho. Y también hay, aparte de los jueces, de los abogados, de los verdugos, de los arcontes de la ley, balanzas y espadas, también hay unas raras monedas ahí. O sea que ahí se nos guardan unas monedas muy curiosas que indican las buenas obras que hemos hecho. Estas monedas nosotros las podemos cambiar
Por lo que queramos, por salud, si hay un karma en acción que está aplicado y estamos sufriendo mucho, y hay en el Palacio de la Ley monedas por parte de nosotros que hicimos en alguna vida, las podemos intercambiar para no sufrir. Claro que muy poca gente tiene esas monedas porque son ganadas en base al bienestar que damos a los demás. Cosa muy rara ya en esta época decadente. El maestro Anubis está ayudado por 42 jueces del karma. Esto aparece en una forma bien magistral en los códices egipcios. Vemos el códice de Aní, el papiro de Aní o el papiro de Nu o el papiro de Nebsení o todos los papiros que se han encontrado del libro de los muertos entre los egipcios. A los faraones los enterraban con un libro para acompañarlo en el más allá, con todas las instrucciones que tenía que tener para su viaje, para encontrarse con Osiris, con el padre que está en secreto. Ahí venían las fórmulas para conjurar a la serpiente del deseo, para conjurar al demonio de la mente, para conjurar al demonio de la mala voluntad y así llegar hasta Osiris. Y en esos viene en una forma bien bonita como los 42 jueces del karma, se presenta uno ante ellos para pues declarar que no hemos cometido delitos. Eso es lo que aparece en el libro de los muertos. Entonces realmente son 42 jueces del karma, así lo atestigua la sabiduría egipcia, los papiros egipcios, pero no solamente eso, en México encontramos en la cultura totonaca, que se encuentra en el estado de Veracruz, México, en Zempoala. Allí hay una zona arqueológica que tiene lo que llaman ahora el círculo de los gladiadores. Pues imaginan que ahí ponían a las personas a luchar y encontramos 42 almenas, 42 tronos alrededor de ese círculo de los gladiadores. Qué extraordinaria concordancia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en la cultura egipcia, en los papiros que se colocaban en las tumbas de los faraones, había 42 jueces? ¿Y cómo es posible que aquí exista un círculo de los gladiadores con 42 tronos para indicarnos, para representarnos esos 42 jueces de la ley? Bueno, por si fuera poco, de que hay muchos maestros rigiendo la ley, dentro de nosotros cargamos con la ley. Hay partes de nuestro ser. Nuestro ser es nuestro espíritu y el ser se desdobla en muchas partes. Esas partes del ser vienen a hacer muchas cosas por nosotros, nos enseñan los ginas, nos enseñan las salidas en astral, nos hablan de los misterios de la energía creadora, nos hablan de la muerte del yo, muchas cosas. Pero entre ellas hay unas partes que se relacionan con el karma. Tenemos un policía del karma dentro de nosotros, se llama el Kaom. Y este se desdobla en Sandalfón y Metratón. Metratón es el que anota las buenas obras. No, pues ese no tiene ningún trabajo ahorita. Y Sandalfón es el que anota las malas obras. Ese sí no se da abasto. Así que no podemos escaparnos de la ley. A veces uno se queda triste porque uno hace una labor y otros presumen con el trabajo de uno. Y se queda, híjoles, qué malos, qué cuates estos, hombre. Pero no nos damos cuenta de que todo está anotado. Todo lo que hacemos de bueno está anotado por Metratón. Y Sandalfón, bueno, pues eso hace, anota todo lo malo que hacemos, hasta un pensamiento negativo lo anota. No podemos escaparnos de la ley. Así como existe un Anubis maestro, pues resulta que existe un Anubis particular, individual. O sea que tenemos nuestro propio Anubis en nuestro interior que rige la ley dentro de nosotros. Y también, de acuerdo con el Pistis Sofía, que es un libro en que se plasmó la enseñanza de Jesús después de su resurrección, allí nos habla de Leú, el león de la ley. Así que todas esas partes tenemos dentro, esas partes del ser más los maestros que existen, bueno, pues no nos podemos escapar de la ley. Y vamos a seguir ahondando. Bueno, está regida por maestros,
por partes del ser. Y a veces uno se pregunta, ay, ese director, esa persona, ese vecino, ese gobernador, ese presidente de la república, ese señor de las empresas, es un homicida, es un ratero, es un mujeriego, es un adúltero, es un mentiroso y le va bien. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que tenga dineros por montones y tenga casas por acá y tenga mm, mucho bienestar? ¿Cómo si es malo? No sé, dice, bueno, aquí dónde está el karma, ¿cómo opera aquí el karma? A veces uno seguramente se ha preguntado eso. La respuesta la tenemos por el maestro Buda en el Dhammapada. Nos menciona el maestro Buda que cuando uno hace el mal, que no debe de regocijarse en eso, que debe de suspenderlo, que aparentemente a lo mejor uno hace el mal y no ve un resultado malo, o hace el bien y sufre, así nos dice el maestro Buda en el Dhammapada. Dice, no creas que vas a quedar impune, porque esto es como un jarrito que se llena gota a gota, o como un fruto, así como sembramos, cosechamos, bueno, pues se siembra una semillita, no rápidamente va a cosecharse. Entonces uno siembra maldad, uno siembra mentira, uno siembra discordia, uno siembra estafa, y esa semillita va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y va a llegar un momento en que el jarrito se llene de agua y se tire. O que el fruto, la planta que sembramos, pues dé su fruto. Y así entonces tengamos que pagar todo lo que hicimos. Esa es la respuesta que nos da el maestro Buda, atinada y precisa, de que más bien debemos de regocijarnos en hacer el bien. Aunque uno sufre en ese momento, tenemos que saber que va a llegar el momento en que ese fruto salga, que esa semilla se convierta en árbol y esos árboles den frutos y entonces cosecharemos lo que sembramos. Eso es lo que se menciona. Bueno, hay muchos símbolos alrededor del mundo con la enseñanza del karma. En México tenemos el coyote o lobo emplumado. En Egipto tenemos el chacal que representa la verdad y tanto el coyote, el chacal como el león nos representan que la ley vigila todo y que no se le escapa nada, ni siquiera un pensamiento. Las balanzas y espadas que estábamos mencionando en el templo de Anubis, de la ley, pues están en todas partes, inclusive el símbolo de la justicia actual, pues es ese, una mujer con los ojos vendados, una balanza y una espada, pero es un símbolo antiquísimo, lo encontramos en el tarot, en el arcano 8 que se llama precisamente la justicia, y está una mujer con una espada y una balanza. También en el arcano 5 porque ahí se encuentra Anubis, el jerarca de la ley. Por cierto, en numerología, el karma está representado por el 5. Así que cuando uno sueña que debe 5,000 dineros, uy, pues tenemos que hacer muchas buenas obras para pagar. O que alguien nos paga 50 dineros, 500 dineros, bueno, pues quiere decir que algo bueno hicimos por ahí y no lo piensan pagar. Claro que aquí debemos de actuar como Salomón y pedir sabiduría, porque con sabiduría todo sale mejor. También hay que entender, mis estimados amigos, que el karma es una medicina, no es un castigo. A ver, uno es malvado, uno es mentiroso, uno trata mal a sus hijos, uno trata mal a sus padres. Entonces, hacemos sufrir. ¿Cómo nos vamos a componer de esa enfermedad psicológica, emocional? Solamente sintiendo lo que sienten nuestras víctimas. Así que el karma es una medicina que se nos da por nuestro propio bien. En lugar de blasfemar, cuando uno blasfema contra el eterno Dios viviente, vuelve más duro el karma, lo vuelve más severo, porque es lo que merecemos. Así que hay que comprender que es un medicamento. Claro, si uno se cura, si uno elimina esas ansias de hacer sufrir a la gente, bueno, pues entonces pasa más rápido el karma.
o se cancela. En el Pistis Sophia que estábamos hablando ahorita, el karma también se menciona. El Pistis Sophia es un libro que se encontró en el subsuelo egipcio que contiene la enseñanza que dejó el Maestro Jesús 11 años después de su resurrección a los apóstoles en secreto. La enseñanza más elevada de la gnosis se las enseñó a ellos y nos menciona aquí al príncipe Adamas que con sus tiranos vienen a presionar a Pistisofía, que representa la esencia, el alma, el estudiante gnóstico que quiere liberarse, que quiere salir de sufrir. Y ahí está el príncipe Adamas y sus tiranos aplastando a Pistisofía, haciéndolo sufrir, exigiéndole que pague. Bueno, pues es una manera en que el Maestro Jesús habla en el Pistisofía para indicar la ley del karma. Eso de tirano, pues no lo debemos de entender en forma literal, sino que la ley es muy fuerte y que no cobran más de lo que es justo y que uno tiene que saldar sus cuentas para seguir avanzando en el camino interior. Este es solo el capítulo 1 del libro La balanza cósmica, que puedes encontrar en www.samaelgnosis.net/L/karma.